Bueno. Buenas noches a las dos personas que conectadas. Como siempre vamos a esperar unos 5 minuticos para que arranquemos. Listo. If the sun Reggaetón. ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? ¿Y acá? No. ¿Cómo hago esto? No, esto no es lo que quiero compartir.
Bueno. No, no sé cómo. ¿Qué pasó si esto funcionaba? Ahora sí. Bueno. Alguien de las personas que está conectadas que por favor me confirme en el chat si me ven, si me escuchan, para que ya podamos empezar. Nadie me ve, nadie me escucha. O me ven y me escuchan pero me dejaron morir. Se escucha y se ve bien. Listo. Bueno, gracias a quienes están conectados y conectadas. Qué bueno tenerlos acá otra vez. Vuelvo, insisto, yo sé que es un contenido que puede tornarse un poco tedioso o que no es el más popular, pero que es importante. Y pues para mí es un placer que ustedes me motiven también a hacerlo conectándose. Siempre esté una, dos, cinco personas, 15, para mí es súper importante eso. Entonces, bueno, y vamos a empezar. El día de hoy quería traerles como un comparativo de los programas. Vamos a hacer una parte inicial en la que vamos a hablar de los programas de Gustavo Petro. Vamos a hacer como, lo que voy a hacer es un resumen inicial de ese programa, de la primera parte, porque es un programa que como ya lo hemos visto en las otras sesiones, es un poquito extenso. Son 50 y... ya les digo exactamente. Son 54 páginas, por lo que la idea pues es que podamos avanzar en ello, ¿cierto? No quiero como dejarlos acá mucho tiempo, tenemos las elecciones encima y creo que hay muchas cosas por profundizar, entonces preferí hacer como un cambio en el formato. Antes lo que estaba haciendo en las primeras sesiones, quienes están conectados, que estuvieron en las iniciales, saben que lo que estaba haciendo era leyendo literalmente los programas, pero decidí hacerlo de una forma distinta para que sea un poco más ameno y para que podamos profundizar. Incluso he pensado invitar personas para que también pues opinen respecto a los programas. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar. Acá lo que hice fue un cuadro muy chiquito, un cuadro en Word, en el que quiero mostrarles pues como una comparación que se va a hacer entre los programas. Como les digo, voy a iniciar primero hablando como de la mitad por lo menos del programa de Gustavo Petro y después de que hable de esa mitad quiero hacer un comparativo, que es el cuadro que ven en pantalla y ya dependiendo del tiempo que nos quede, porque recuerden que tenemos solamente una hora por día, haré entonces ya el resumen inicial del primer programa, de la primera parte del programa de Federico Gutiérrez. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Saben que estoy siempre leyendo el chat, si tienen algún comentario, sugerencia, queja, estoy atenta pues a eso que mencionen, ¿cierto?
Listo, entonces como pueden ver en la pantalla, la parte inicial del programa de Gustavo Petro el programa tiene básicamente 5 puntos, son 5 puntos que son condensados, es un programa que no es muy extenso, pero que hasta ahora lo que he leído me parece que está bien logrado, me parece que es un programa que es accesible. Hay un tablero, más en un ratico se los muestro, en el que hicimos un comparativo, porque recuerden que la idea también es calificar al final de la lectura de los programas cuál es el más accesible, que sea fácil de entender, que tenga una viabilidad a mi concepto, a mi criterio. Recuerden que esto es un asunto subjetivo. Si bien yo soy politóloga, pues de todas formas los politólogos también tenemos un sesgo y puede que muchas cosas de las que yo diga acá sean contradecidas, pero por eso siempre hago esa salvedad de que es mi punto de vista, ¿cierto? Que es un asunto subjetivo completamente. Entonces, bueno, habíamos ahondado en el programa de Gustavo Petro y Francia Márquez como vicepresidenta. Hablamos de lo importante que era para mí como feminista que incluyera inicialmente, o en cualquier parte del programa, en este caso está inicialmente, un compendio en el que hablara de las mujeres. Hablaba de los puntos 5 y 10 específicamente de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Decía que el cambio es con las mujeres, hablaba de la participación política de las mujeres, hacia una sociedad cuidadora y el poder económico de las mujeres. Hablamos de las mujeres, el territorio y la paz. Cuando hablamos de esa parte del territorio, hablaba el programa de lo importante que es que las tierras pasen a ser asuntos productivos y que los títulos de propiedad estén a nombre de mujeres, porque sabemos pues de esa desigualdad tan grande que hay en la tenencia de las tierras. También hablamos del Ministerio de la Igualdad. Ahí mencioné en el programa que me parecía un poco redundante y porque se repite, ¿cierto? Porque había partes en las que hablaban como de todo lo que pretenden hacer con las mujeres. Entonces yo decía, ¿por qué no meter eso de una vez en la parte del Ministerio de Igualdad? Y también hacía la crítica porque me parecía importante no solamente que mencionaran el ministerio, sino que hicieran esa salvedad de dónde pretenden sacar el dinero, de cómo intentan que esas metas que tenga el Ministerio de la Igualdad y lleguen a las regiones más profundas y de más difícil acceso. Entonces ahí como para ir resumiendo esa primera parte. Vamos entonces a pasar a Colombia, una economía para la vida, que como pueden ver es la parte inicial. Entonces acá el programa habla de Colombia como líder en la lucha contra el cambio climático. Ustedes saben que esta es una parte muy importante del programa de Gustavo Petro y que es una crítica que se ha hecho bastante. En la parte de lo ambiental, él hacía una propuesta, está ahí en el programa, quienes quieran revisarlo, voy a colgar los enlaces también en el canal, o pueden mirar las transmisiones anteriores en las que cuando estaba leyendo el programa hablaban específicamente de esa idea de poner un impuesto a las tierras improductivas y hacer una transición, que es una de las críticas que, como les decía también en otro stream, le hacen principalmente. Él nunca dice en esto que estamos viendo del programa, él nunca ha dicho en ningún momento que él quiere cortar de tajo el extractivismo y que ya no quiere extraer más petróleo y que ya no va a haber nada que tenga que ver con asuntos como la extracción de carbón y de otros minerales, perdón, sino que habla de una transición y es muy importante que tenga presente algo que resalte del programa y es que habla de tener siempre en cuenta la opinión de las comunidades, ¿cierto? Ahí yo les hacía, yo sé que estoy repitiendo para personas que están conectadas desde el inicio del stream, pero me parece importante que quienes no lo escuchen, y ahí yo les hacía una pregunta retórica, obviamente, al programa porque les decía y les explicaba que muchas de las regiones que tienen acueducto, alcantarillado, alumbrado, tienen pavimentados muchas de las carreteras, que se les ha facilitado el acceso, ingreso y salida de víveres, de vehículos, de un montón de cosas, lo tienen desafortunadamente gracias a esas mineras, no porque sea un asunto altruista, sino porque ellos tienen un interés en que sus trabajadores y los pueblos aledaños a sus minas tengan condiciones adecuadas para que ellos puedan ir a trabajar, por lo que ahí habría que entrar a mirar si la opinión de las comunidades cuando es favorable a ese extractivismo se debe a que precisamente la mina ha estado ejerciendo las labores del Estado y no por otra razón, ¿cierto? Entonces, bueno, hablábamos también del ordenamiento territorial alrededor del agua,
El programa también habla de los territorios vitales, habla de los, ahí hablamos de Fraile Jorge Rosso Pérez, habla de los manglares, de los páramos, ¿cierto? Como de todas las partes que son vitales para el ecosistema del país. El programa luego continúa hablando hacia una sociedad movida por el sol, el viento y el agua. En esta parte el programa va a hablar de la energía eólica, la energía solar. Ahí también hacíamos una crítica, si bien lo leímos y parece tener una estructura lógica y parece tener muy buenas intenciones, hacíamos la crítica primero que no en todas partes es viable colocar paneles solares, que son costosos, que en muchos países que tienen todos los recursos pues no han logrado hacer una transición completa, entonces en Colombia también puede dificultarse, aunque las condiciones climáticas y geográficas que tenemos pueden ayudar a que esas energías pues se potencien, ¿cierto? Luego el programa avanza para hablar de una sociedad basura cero, ahí hacíamos también una crítica, bueno yo hacía una crítica de que suena muy ideal y esto va a ser una parte que califique en el programa de Gustavo Petro como algo que no es tan viable, por lo menos no porque no sea realizable, sino porque en el programa no deja claro cómo pretende realizarlo. A mi juicio es complejo que haya casi que un porcentaje altísimo, como lo menciona en el programa de reciclaje, que se acaben los basureros a cielo abierto. Son cosas muy complejas, como les digo, que suenan genial, pero que son muy difíciles de ejecutar, por lo que el programa ahí para mí va a tener una calificación bastante negativa porque, insisto, no es que no haya viabilidad, sino que si no la dejan clara en el programa, para mí va a tener una calificación negativa, ¿cierto? Bueno, paso a la segunda parte que empieza a hablar de una economía extractivista hacia una economía productiva. En esta parte del programa entonces empieza a hablar de la democratización del espacio, un lugar para la producción y reproducción de la vida, habla de democratizar la tierra fértil y el agua para alimentar a Colombia. Aquí el programa se vuelve un poco repetitivo, aunque me parece interesante e importante que lo hagan de nuevo. En esa parte en la que mencionan, primero que las tierras deben ponerse a producir, segundo que quienes deseen tener tierras improductivas tienen que pagar un impuesto, lo cual para mí Andrea Olaya es sumamente justo y necesario. Y luego empieza a hablar de esa democratización del espacio urbano para evitar ciudades más humanas. Básicamente lo que dicen es que van a impulsar una política urbana nacional dirigida a combatir la segregación espacial. Retomaremos los avances locales y la construcción de ciudades humanas, verdes, incluyentes y productivas y propenderemos para que los gobiernos locales mejoren su base fiscal. Bueno, esto es interesante, pero también entra en parte de esa crítica que hacía yo en un streaming anterior, y es de que el programa debería ser muy cuidadoso a la hora de intentar proponer estas inversiones y estos cambios porque pues hay unos limitantes que son geográficos y hay unos limitantes que son económicos y ver cómo entraría a jugar el programa de gobierno general con los programas de gobierno municipal y con los recursos que tenga cada región. Como ya lo hemos mencionado, hay que tener presente que no todas las regiones tienen el mismo acceso a regalías, por lo tanto pues hay que tener eso presente y va a ser entonces un poco complejo como que esto acá entre a tono con el programa a nivel nacional y lo que muchos municipios o regiones y departamentos se tienen pensado ya, ¿cierto? O lo que van a entrar a hacer quienes entren en las siguientes elecciones departamentales y municipales. Bueno, acá habla también pues de los gobiernos urbanos, dice que deben mejorar su base fiscal. Pues sí, pero ¿cómo? Con base en instrumentos de financiación enfocados a la equidad en materia de obligaciones urbanísticas y sistemáticas de distribución de cargas y beneficios. Aquí, por ejemplo, el programa también empieza a rajarse en esa calificación que voy a hacer de la accesibilidad. Nosotros, o por lo menos yo y seguramente varias de las personas conectadas, van a entender a qué nos estamos refiriendo con esto. Pero para mí lo ideal es que el programa sea lo más claro y lo más sencillo posible. Es decir, el programa a mi juicio tiene que ser accesible a cualquier ciudadano que venga y lo busque. Por eso incluso en el stream anterior, cuando hicimos el cuadro en el que se va a calificar cada uno de los programas, mirábamos qué tan lejos estaba de una búsqueda sencilla en Google con el nombre del candidato el acceso a ese programa y muchos de ellos se rajaron, ¿cierto? Entonces, bueno, tener esto acá presente.
Dice, adoptaremos de la mano de los gobiernos municipales, urbanos y de las organizaciones sociales instrumentos para proteger la permanencia de las familias de medianos y bajos ingresos en las zonas centrales y para promover programas de revitalización urbana incluyentes, respetuosos de las actividades económicas y populares tradicionales y con oferta de vivienda de interés prioritario y social en alquiler. Esta parte, por ejemplo, ya lo veremos en la parte en la que hablemos del programa de Federico Gutiérrez, que aunque no es mi intención de voto, tiene una diferencia muy grande con este programa. Y es que Gutiérrez, no sé qué tan viable sea, eso ya lo miraremos cuando haga esa calificación de ese programa específicamente, pero de la diferencia de esto, de una vivienda de interés prioritario y social en alquiler, él de entrada en el programa tiene ya la como meta una promesa pues que puede ser muy vacía, pero la tiene en el programa, la construcción de 1 millón de viviendas de interés social para entregar, ¿cierto? Entonces esta parte acá del alquiler, pues a mi juicio es un poco problemática porque ¿cómo van a ser, cierto? Siempre hemos sabido que la entrega de esas viviendas de interés social, especialmente en alquiler, tienden a ser problemáticas, que mucha gente se aprovecha de estos subsidios sin necesitarlos, o que muchas personas que de verdad lo necesitan no tienen ni para pagar ese alquiler porque es que es real, es la Colombia real en la que viven muchas personas, entonces para mí es problemática esta parte. Vamos a avanzar, hay una parte que es el 2.1.3 en el que habla de democratizar el espacio virtual, producir en red para conectar con el saber y los circuitos globales. Acá tengo la misma crítica, suena algo muy ideal, pero ya vimos lo que pasó con la ministra de las TIC, hay partes en las que no hay luz, menos va a haber internet, entonces la pandemia fue, o sea, siempre lo hemos sabido, pero la pandemia fue como una clara muestra de esa desigualdad tecnológica que tenemos también en el país. O sea, a sumarle a todas las desigualdades que tenemos, le sumamos la tecnológica porque es difícil democratizar ese espacio virtual como lo menciona en el programa de Petro. Bueno, luego pasa a hablar de una democratización del crédito, más y mejores oportunidades para vivir y producir. En esta parte dice que promoverán la adecuada coordinación de la política macroeconómica y monetaria, no solamente en función del crecimiento, sino también del empleo como ordenado la Corte Constitucional. Esta parte creo que vuelve a ser importante resaltarla, como les decía, de lo primero, por ejemplo, que mencionábamos del objetivo 5 y el 10 del ODS. Hay muchas cosas, chicas y chicos, que así no estén en los programas de todos los candidatos, se supone que son de obligatorio cumplimiento. Entonces, si bien, por ejemplo, Gustavo Petro y Francia Márquez tienen una agenda muy de la igualdad con la mujer, eso no lo vi en las otras agendas, lo vamos a ver cuando veamos el resumen de los otros programas. Eso no está en los otros programas, sin embargo, sigue siendo un asunto que es de obligatorio cumplimiento, porque es lo que los abogados llaman bloque de constitucionalidad. Es decir, así no está en el programa, hace parte de los tratados que Colombia ha ratificado, perdón, en tratados internacionales, en organizaciones como la ONU. Entonces son tratados que tienen que cumplir entre el que entre, ¿cierto? En lo ideal. Entonces, bueno, dice, a la luz de lo anterior se buscará un desarrollo de la estabilidad macroeconómica al servicio de la ciudadanía, lo que implica un enfoque integral y funcional de las finanzas, donde el empleo, la distribución y las fuentes de crecimiento tengan la misma importancia que el pago de la deuda y el control de la inflación. Esto me parece fundamental, entender eso, pues realmente el control de la inflación y la deuda son puntos que nadie niega que son fundamentales para que las economías estén estables, para que para nosotros no sea imposible consumir una canasta básica, pero pues, para que haya consumo de esa canasta básica hay que reducir ese desempleo que está en 2 cifras, eh, en cifra de 2 números ya, de 2 dígitos. Entonces, pues eso es fundamental hacerlo, ¿cierto? Yo creo que es importante que esa política macroeconómica empiece a priorizar el bienestar de la economía al interior del país y luego al exterior, pagando su deuda externa y teniendo una buena calificación de los bancos internacionales como el BID. Entonces, creo que es importante priorizar eso primero y luego lo otro, que es lo que han hecho siempre al revés. Siempre se ha priorizado como que tengamos esa buena calificación. Habrá más de un economista que venga y diga cómo se le ocurre, es al contrario, pero no es a lo que le apostamos quienes apoyamos el programa de Gustavo Petro. Voy a revisar un segundo los comentarios, por si hay algo por acá. Bueno,
Ningún comentario hasta ahora. Entonces sigo. Eh, Luego entonces el 2.3 del programa de Gustavo Petro habla de la democratización del saber, el conocimiento humano para la transformación productiva. Acá lo que dicen básicamente es que la investigación será aplicada, la investigación que sea financiada por el Estado, para potenciar el papel de la innovación tecnológica del sector productivo y del conjunto de la sociedad. Esto Gustavo Petro y Francia lo han dicho hasta el cansancio. Me parece que es fundamental que se potencie precisamente esa capacidad que tenemos en el país. Hablamos hace unas sesiones de lo de los alimentos, de potenciar el trabajo en el campo de nuestros campesinos, de nuestras tierras, de nuestras semillas, y no por el contrario seguir pues como trayendo semillas de afuera, potenciando una industria que lo que está haciendo es encarecer nuestros productos y aumentar los precios de una manera abismal. Todos y todas nos damos cuenta de que cada vez todo está más costoso, que cada vez es más difícil consumir algo. Entonces creo que esta parte del programa, aunque tiene un enfoque pues como tecnológico, puede ser como un alivio, ¿cierto? Un alivio a esas problemáticas que tenemos de tener que traer todo desde afuera. Dice que el SENA diseñará círculos de programas técnicos, perdón, currículos de programas técnicos bajo el concepto de módulos basados en las funciones productivas, certificará y reconocerá la capacidad para el desempeño de quienes aprueben programas y ocupaciones más ocupacionales completos. Acá entonces después el programa empieza a hablar de unos subsidios, de unas ventajas que se empiezan a dar a quienes completen estos programas y presenten proyectos productivos que ayuden a reducir pues como esas desigualdades que hay en esa producción, ¿cierto? En esa transformación productiva que el programa propone. Luego empiezan a hablar en el punto 2.4 de los pactos de productividad para una economía para la vida. Recuerden que, bueno, en el primer stream que hice cuando leía y hablaban de economía para la vida, hice siempre esa pregunta inicial, quería que explicaran en el programa qué era una economía para la vida para ellos. Hicieron la explicación y básicamente se refiere a una economía que permita que las desigualdades disminuyan y que se pueda hacer de una manera en la que pues no sea ese consumismo voraz que el capitalismo propone, sino que sea de una forma sostenible. Eso es básicamente lo que propone el programa. En esta parte dicen entonces que se busca una transformación productiva para la vida que debe desligarse de un modelo excluyente, extractivista y monoagroexportador. Lo que decía hace un segundo básicamente. Dice que la inserción de Colombia en el sistema económico internacional a partir de la exportación de materias primas y la apertura económica sin protección y la industria nacional ha frenado los intentos por desarrollar un aparato productivo fuerte, tanto para el mercado interno como para las exigencias de los mercados internacionales. ¿Esto qué es básicamente, chicos y chicas? El modelo de los grandes imperios que traen acá TLCs que lo que hacen es empobrecer y encarecer nuestros recursos, nuestros procesos, nuestra producción de materias primas y fortalecer la compra de ellas en el exterior. Si bien puede que para muchas personas eso facilite las cosas, para la economía en general de una nación eso no es nada bueno, que empieza a generar incluso dolencias económicas como la enfermedad holandesa, en la que ven, por ejemplo, que países que dependen de una sola actividad económica empiezan a sufrir mucho cuando dicha actividad decae, ¿cierto? Entonces esta parte es importante tenerla presente. Habla en el 2.4.1 del Pacto por el Campo. Lo que busca esta parte es construir la soberanía alimentaria y materializar el potencial para la vida del campo colombiano que requiere a partes iguales protección inteligente y fomento, dos caras de la misma moneda. Crearemos una política de aranceles inteligentes a bienes e insumos agroalimentarios y agroindustriales al tiempo que se estimula la producción nacional para aumentar la productividad y el trabajo en el campo. Dejaremos de importar millones de toneladas de alimentos e insumos de Colombia que Colombia puede y debe producir. Esto es básicamente lo que ya vienen diciendo y lo que yo les mencionaba en el resumen que hago. Y es que esa es la idea que ellos tienen, ¿cierto? Porque somos un país que tiene las tierras fértiles, que tiene las condiciones climáticas, acá hay zonas en las que se pueden sembrar cosas que pueden estar mucho tiempo en climas templados o fríos, por así decirlo, otras en las que pueden estar en tierras calientes,
la salinización en los suelos, o sea, es de verdad que son muchas las condiciones que se dan, que son envidiables para muchos países en los que no las tienen, que ya quisieran el suelo de nosotros, que ya quisieran el clima de nosotros, y sin embargo nosotros estamos comprando la comida de otras partes en las que no tienen esas condiciones, que todo tienen que hacerlo de una manera muy artificial, ¿cierto? Crear, ¿cómo se llama? Se me olvida, bueno, esas carpas que ponen con ciertas luces para generar unas condiciones climáticas para crecer ciertas cosas. Acá no necesitamos eso en muchos de los cultivos que tenemos, sin embargo, pues son cultivos que se han ido precarizando porque ustedes mismos lo han visto en las noticias. Son cultivos que se pierden o los que los campesinos no les ganan, que tienen que regalar, votar. Entonces, eso es básicamente lo que el programa invita a prevenir y a cambiar casi que radicalmente. Bueno, luego empieza a hablar del Pacto por la Industria, dice que el Estado ejercerá sus funciones de liderazgo para impulsar un proceso de industrialización democrático y responsable que sea capaz de generar capacidades para el aumento de productividad, el empleo, los ingresos y los encadenamientos productivos necesarios para una transición social y ecológica que estimula la producción para la vida. Acá, por ejemplo, vemos que el programa sigue rajándose un poquito a mi juicio en lo que es la accesibilidad. Yo entiendo acá cuando hablan de un proceso de industrialización democrático y responsable a qué se refieren, pero no todo el mundo que vaya a leer el programa o me escuche a mí leyendo esto va a entender a qué se refiere eso. Básicamente lo que están diciendo es que va a ser un programa en el que la industria pueda ser accesible para cualquier persona, ¿cierto? Intentar que quienes tengan el capital, quienes no lo tengan, quienes tengan los recursos o quienes apenas estén generando las ideas puedan acceder de manera responsable y democrática a subsidios que les permitan potenciar sus proyectos, crear sus pequeñas y medianas empresas. Es básicamente a eso a lo que se refiere, pero creo que es un asunto que debería ser mucho más claro para quienes accedan al programa y deseen cómo analizarlo. Habla de nuevo de la política de aranceles. Recuerden pues que hace un momento mencionaban que la idea es que poner unos aranceles mucho más altos para los productos que traemos desde afuera. Eso obviamente va a incentivar la economía en los productos locales, nacionales, que es lo que buscamos. O sea, no seguir enriqueciendo a las grandes industrias, sino ayudar a nuestro campesino y campesinas. Hablan de un medidor de eficacia de sus aranceles. Eso no nos interesa y quiero de todas formas hacer una salvedad ahí, y es que no están haciendo, o sea, hablan de los aranceles y de una medición de esa eficacia, pero no tiene cifras. El programa no tiene cifras que sea capaz de decirnos cómo van a hacer esa medición o que tenga una proyección. Yo sé que es complejo, ya lo he mencionado, sé que es complejo porque ellos no tienen necesariamente una salvedad de qué van a recibir en arcas en términos monetarios del gobierno. Sin embargo, para mí sería ideal que tuviera por lo menos esa proyección. A diferencia de este programa, el de Gutiérrez sí tiene un poco de eso. Entonces creo que ahí, si bien este programa es más afín a mis ideologías a la Colombia que yo me pienso, falla en eso, ¿cierto? Entonces, pues habla de la eficacia de los aranceles, pero son asuntos que primero no tienen cifras y que segundo entenderían seguramente los economistas, no cualquier persona que venga a revisar el programa con la intención de decidir su voto. Dice, aprovecharemos nuestra inversión en educación y en tecnologías digitales para lanzar a Colombia como un exportador de servicios profesionales de alta calidad en áreas como telemedicina, programación y servicios confiables. Produciremos excelentes profesionales para aprovechar las oportunidades de acceso con éxito a la revolución tecnológica en curso. Revolución tecnológica en curso les ofrece oportunidades, eso está mal escrito, de acceder con éxito a los mercados mundiales. Así está escrito, así como lo leí. Bueno, esto suena chévere, pero para mí es un poco problemático. Creo que también es complejo ser siempre la sede de esas tercerizaciones que se hacen. Ustedes saben que aquí, por ejemplo, la cantidad de call centers que hay, incluso bilingües, buscando tercerizar precisamente ese trabajo, a veces es muy precario de todas formas, aunque les paguen bien a las personas que hacen parte de este ideal de aprovechamiento de tecnologías y en esa inversión como hacerlos como
sí, como un hall en el que pueden encontrar mano de obra barata. Es básicamente lo que hacen muchas de las potencias mundiales al traerse sus call centers, al buscar acá sus desarrolladores de programas. Entonces, si bien puede ser un asunto que es muy bueno para nosotros, que reduce el desempleo, puede reducir las desigualdades, generar muchas posibilidades de empleo, también es un asunto que hay que entrar a mirar de cara a eso, ¿cierto? De bueno, a nosotros nos traen muchas ventajas, pero ¿qué ventajas tiene para un país que lo que hace es ahorrarse un montón de dinero al tercerizar sus servicios contratándolos acá? Entonces creo que eso es una crítica válida que debe hacerse también como a esa extensión de programas. Invernaderos, gracias por la palabra. Bueno, de lo que me dice el futuro, los problemas de inflación, que también les diría que al igual que otros países como El Salvador, Colombia considera adaptar el Bitcoin como moneda legal. Ni idea, me corchan con esto, pero les puedo averiguar. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, voy a seguir un poquito y ya entonces hacemos otra parte de la comparación, ¿vale? No tengo idea de lo del Bitcoin que preguntan, pero me comprometo entonces a traer a alguien que nos hable de eso. No sé todo, pero sé quién lo sabe. Bueno, sigo por acá. 2.4.2 habla del pacto de la industria. Dice que el Estado ejercerá sus funciones de liderazgo para impulsar un proceso de industrialización democrático y responsable. Acá estoy repitiendo, perdón. 2.4.3 Pacto con la economía popular. Proponemos un pacto con las economías populares que permita recuperar la confianza en el Estado y construir una sociedad basada en el reconocimiento del trabajo de al menos 2/3 de la población económicamente activa que realiza su trabajo en la llamada informalidad, de los cuales el 80% trabaja por cuenta propia, principalmente en actividades que no les permiten ganar ni siquiera un salario mínimo mensual. El Estado reconocerá a estos trabajadores que producen valor social y económico sobre la base de la garantía de derechos. ¿Cómo los va a reconocer? ¿Va a formalizar ese empleo informal? Si esa es la intención, ¿cómo lo van a hacer? Van a brindar un porcentaje de lo que el empleado informal requiere para, no solamente para finalizar a llegar de mes, ajustar ese salario mínimo que ellos mismos están diciendo que no logra generar, y garantizar que tengan acceso a asuntos básicos como salud y una pensión. Cotizar una pensión en la que esta gente en la informalidad, que en su mayoría son mujeres, ahí les dejo ese dato, puedan tener a futuro una seguridad financiera que les permita, o sea, en algún momento ya poder retirarse y dejar ese empleo informal. Esto, tengo que hacer la crítica, suena muy chévere, pero ¿cómo? O sea, eso no es tan sencillo de hacer. Dice, la política pública será construida mediante procesos de concertación directa con los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. El Estado respetará sus formas organizativas, garantizando su participación vinculante con consecuencias administrativas, regulatorias y presupuestales. Los oficios de la economía popular y sus aportes a la economía nacional serán reconocidos, caracterizados y visibilizados dentro de las cuentas nacionales. O sea, eso ya es visible, ¿cierto? Hay un subregistro, porque tener un control de lo que generan cada una de estas personas, que muchas veces están incluso por fuera de un sistema financiero, porque todo lo que manejan es efectivo, es complejo, pero los economistas hacen esas proyecciones, hacen esas estimaciones de macroeconomía de qué porcentaje de la población que trabaja en la informalidad, cuánto generan, qué porcentaje del PIB representa esa economía informal. Entonces, esta parte acá pues me parece también un poco compleja. No sé ustedes qué opinan. A mí me suena pues como a un asunto muy técnico, pero que no cambia nada, ¿cierto? Aquí me gustaría que hablaran precisamente de lo que digo. Bueno, van a dar subsidios, los van a formalizar, si los van a formalizar, ¿eso qué implica? Pero bueno, acá sigue entonces hablando, dicen, fortaleceremos la institucionalidad para la promoción y el fortalecimiento de la economía popular,
con el objetivo de constituir alianzas público-populares para la colaboración entre el Estado, las organizaciones comunitarias y territoriales y las y los trabajadores. ¿Pero eso qué significa? Porque de todas formas el Estado tiene, entre muchas de sus funciones, garantizar que estas personas que están en economías informales o populares, si así quieren decirles en el programa, tengan acceso a lo mínimo. Y es muy difícil que las economías populares o informales, que obviamente tienen diferencias, pero que coinciden en asuntos como la dificultad para ese crecimiento de esa economía o para que haya una estabilidad para quienes viven de ello, se va a ir la luz otra vez. Oh, es muy complejo, ¿cierto? Es muy complejo, entonces esto suena chévere, pero crearemos líneas de microcrédito y crédito condonable para las organizaciones de la economía popular, con líneas especiales de financiación mediante exigencia de requisitos, garantías flexibles y o el respaldo del Estado. Bueno, esto hace parte también de eso que mencionaban básicamente, que es todas esas líneas de crédito que se necesitan para el campo incluso y estas economías pues, informales ya en las ciudades, eh, que me gustaría también que tuvieran unas cifras ahí pendientes. Vamos a terminar con el 2.4.4, que es el Pacto por un Turismo en Armonía con la Vida. Para ustedes también es un asunto, ha sido muy transparente por parte de la campaña de Gustavo Petro, el hecho de que ellos buscan que el potencial turístico de Colombia, que es una cosa gigantesca, se vea reflejado realmente en la economía, ¿cierto? Que tenga una mayor demanda a nivel internacional, que el impacto disminuya en ese turismo que a veces es tan agresivo con las comunidades y el ambiente. Entonces creo que esta parte se va a referir a eso, ¿vale? En un segundo los comentarios. Cosas como corporativas, cooperativas, las cooperativas de trabajo será, puede ser. Aportando algo a la pregunta del Bitcoin, el problema de las criptomonedas es que todos los días van saliendo nuevas criptomonedas y estas no tienen un respaldo como el oro. Ahora, ciertamente nuestra moneda actual tampoco te respalda en nada, es verdad. Pero mira, las criptomonedas impactan muchas cosas. Sí, eso es o sea, se requiere una infraestructura gigantesca, gigantesca. Y que incluso se conecta también con eso que mencionábamos hace un minuto, de si tenemos una desigualdad tan grande en el acceso a la tecnología, ¿cómo pretenden implementar criptomonedas en esas regiones en las que no saben qué es un datáfono? Eso es muy complejo, es muy, muy difícil. Entonces me parece un aporte importante el que hace ahí Daniel. Bueno, Cami, te amo. Entonces, 2.4.4 dice, como potencia mundial de la vida, Colombia permitirá el disfrute respetuoso de su vastísimo paisaje cultural y riqueza natural a toda la humanidad. Lo que les decía hace un momento, precisamente ese asunto de que la economía y la vida tienen que ir de la mano, no ser solamente ese extractivismo por extraer o en este caso ese turismo por turistear y ya, sino que sea un turismo responsable, consciente, respetuoso de las prácticas de las comunidades que son guardianas ancestrales de muchas de las partes que son el interés turístico de, pues, de mucha gente que viene a visitarnos. Entonces, dice, el turismo de naturaleza comunitario, cultural, de salud, científico, entre otros, será protagonista. Esto es súper importante y creo que no lo he escuchado desde otro candidato. Que hay un turismo que también tiene que ver con la salud y la ciencia. Ese turismo también debe fortalecerse, así como nosotros migramos a hacer muchas cosas por fuera, muchas personas tienen ese mismo interés de venir a hacerlo acá. Dice, aprovecharemos la capacidad de este sector como fuente de divisas con bajo impacto negativo en la balanza de pagos y estableciendo las medidas necesarias teniendo en cuenta las repercusiones actuales y futuras económicas, sociales y ambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes de la industria, del entorno y de las oportunidades locales en línea con la Organización Mundial de Turismo. Esto es fundamental, él ha sido muy claro en eso. Dice, el Estado acompañará a los entes territoriales y las formas asociativas comunitarias para asegurar la prosperidad, equidad, relación armónica con la naturaleza y el enriquecimiento del patrimonio de la nación. Fortaleceremos la base económica productiva necesaria de los municipios
que profundice la autonomía, aprovechando sus potencialidades y buscando reducir las principales desproporciones entre ellos. Hasta acá el resumen que tengo del programa de Gustavo Petro. Aquí iríamos básicamente en la mitad. Este resumen lo hice como hasta la página 20, ya les voy a decir, sí, 25 de 54. Ahora, para terminar en este espacio que me queda, quiero hacerles un paralelo. Miren lo distinto que es el inicio del programa de Federico Gutiérrez. Es un programa que inicialmente es bastante ególatra. El programa empieza de 9 puntos que desarrolla. Los primeros 3, que son 10 páginas, hablan de él básicamente. Entonces, él empieza diciendo quién es él, habla de sus raíces y de su historia. El segundo punto dice mis principios, Colombia mi pasión, trabajar por la gente, mi compromiso. Esto hace parte de lo que ya les he mencionado, es ese storytelling, esa narrativa de la campaña que dice, no, es que yo por mi país lo que sea, que es un patriotismo que puede ser necesario en candidatos, pero que cuando se lleva al extremo es nocivo, ¿cierto? Que es lo que hace mucha parte de la política de la derecha. Habla de entonces sus principios. El punto 3 habla de fortalezas de Colombia para construir sobre lo construido. Acá hay algo que me llamó la atención y quería mencionarles, y es que dice, somos una democracia estable que defiende la libertad. Esa es la página 6 del programa de Federico Gutiérrez, pero en la página 10, en el punto 4, dice, problemas estructurales por superar. 2 puntos, se requieren cambios, y dice que la democracia está en riesgo. Entonces, miren precisamente cómo entra ese cambio de narrativa, ¿cierto? De somos lo máximo, no sé qué, pero después empieza a decir, pero ojo, estamos en riesgo, nos vamos a volver como ustedes ya saben quién. Entonces quería hacer, antes de terminar, ese paralelo básicamente, o sea, entender que es muy diciente que el programa de Federico, que son 103 páginas, que ya vamos a, yo haré el resumen, pues cuando termine las otras 20 puntas de Petro, les voy a hacer un resumen de este, pero me parece muy diciente que, por ejemplo, mientras el programa de Gustavo Petro empieza hablando de las mujeres, de esa desigualdad, del campesinado, la pobreza, de los empleados, de las otredades, el de Fico dedica 10 páginas completas a él, a su campaña, a su carrera, a sus ideales. Entonces eso me parecía importante resaltarlo porque, a diferencia del programa de Sergio Fajardo, del programa de Rodolfo Hernández y del inexistente programa de Ingrid Betancourt, ninguno, solamente el de Federico inicia con esa sacada de pecho, ¿cierto? De quién soy, qué quiero hacer y cuáles son mis principios y qué he hecho y qué he logrado. Que como bien ustedes también saben seguramente, hay que entrar a analizar, lo haré, voy a analizar estas primeras 10 páginas, qué tan reales son y qué tanto hacen parte de esas campañas tan costosas que él hizo durante su alcaldía en Medellín para parecer algo que no es, para presentar cifras que no son reales. Y eso es muy fácil de hacer. O sea, tengan presente eso, chicos y chicas. Manipular indicadores es lo más fácil que hay. Es lo más sencillo que hay. Y les voy a dar un ejemplo muy claro que me enseñó una profe que adoro. Por ejemplo, lo que hacía en el gobierno, en el primer gobierno de Uribe, era que para bajar la cifra de desempleo, entonces usted podía ser un ni trabaja ni estudia, pero digamos que, por ejemplo, estaba desempleado, buscando empleo, pero ingresaba a algún programa de formación en el SENA, entonces para sacarlo de esa cifra de desempleo lo metían en la cifra de estudiantes. Así de sencillo es manipular un indicador en un país. Entonces voy a hacer eso, me comprometo a hacerles eso, mirar esos 10 primeras páginas del programa de Federico Gutiérrez, qué tan reales son en sus estadísticas y en lo que va a decir de él, de lo que él ha hecho, y qué tan real es versus a los resultados de sus administraciones anteriores, ¿cierto? Entonces, bueno, no, por ahora creo que eso, quiero leerlos, leerlas. ¿Qué opinan del resumen de hoy? Sí, esa es la idea. Primero que es estable, la estabilidad para que nada cambie, así son. Totalmente de acuerdo.
Bueno, no, gracias a todas las personas que se conectaron. De verdad que para mí esto es demasiado importante. Me motiva a seguirme conectando, me motiva a sentarme a hacerles los resúmenes, me motiva a sentarse a hacer los cuadros, a investigar. Por favor, compartan el stream, por favor, compartan el canal, denle a la campanita para que les notifique, suscríbanse para que les avise cuando esté en vivo. Y nada, no sé si tienen algún otro comentario. Santos contaba a los vendedores ambulantes como empleados. Imagínate, miren lo que Camila les dice. Camila es la mujer más inteligente que yo conozco, se los he dicho 80 veces. Eh, Así es, entonces manipular un indicador es muy sencillo, por lo que, vea que les decía, a diferencia del programa de Petro, hasta ahora no hemos tenido cifras. El de Pico sí presenta, pero vamos a ver qué tan reales son, ¿sí? Les prometo que ese resumen lo voy a hacer antes de lo que canta un gallo. Mejor energía, mejor explicado no puedo estar. Ay, muchas gracias, Camilo. Listo, nada. Entonces, sin contenido, felicidades. Un detalle para que lo pongas en consideración es que el audio del mic se escucha como si estuviera doble, nada de gravedad. Voy a necesitar que alguien me ayude con eso porque ya intenté, incluso me quité los audífonos porque no sé qué es lo que pasa. O sea, intenté conseguir un buen equipo, un buen micrófono, una buena cámara, precisamente para que ustedes me escuchen bien y no. Entonces, necesito que alguien me ayude con esto. Daniel, Daniel que está por ahí conectado y él es mi tech savvy, el asesor en cosas de tecnología. Necesito ayuda con esto. Porque ya varias personas me han dicho y les creo. Sé que se escucha doble, pero la verdad es que no tengo idea de cómo solucionarlo. Pero bueno, mil gracias por conectarse. Los amo, las amo. ¿Caigo ahora? No, ahora no. Sigue el desafío. Y tengo que descansar, estoy muy cansada. Pero mil gracias y nos vemos mañana con la segunda parte del resumen. Listo, de la página 25 a la página 54 del programa de Gustavo Petro. Les hago ese resumen para que luego empecemos entonces con el de Federico Gutiérrez. Entonces, muchas gracias. De verdad, ustedes no se imaginan lo importante que es para mí que se conecten. Gracias. Y nos vemos mañana a las 7 sin falta. Miren que he sido muy puntual, muy juiciosa. Todo el fin de semana estudié para traerles esto. No me dejen el trabajo botado. Muchas gracias. Chao, chao.